de comenzar. Esperamos que más hermanas se nos vayan integrando. Eh, Les damos entonces una muy cordial bienvenida a esta clase de Sociedad de Socorros. Hoy estamos en el segundo domingo del mes. Damos un especial saludo a las hermanas que nos acompañan. A lo mejor hay alguien, no, en este momento no, pero es probable que se nos integren hermanas que están eh, recién conociendo la iglesia, amigas de la iglesia. Saludamos también a hermanas que han estado de cumpleaños esta semana. Tenemos un anuncio importante y lo vamos a estar recordando durante toda la semana, y es que el día sábado 20 de febrero a las 18 horas tenemos una celebración virtual del baby shower de la hermana Macarena Molina, una de nuestras eh, maestras de escuela dominical. Ella pronto, bueno, ya se está preparando para la llegada de Sofía, ¿no me equivoco? ¿No? Estoy Flore- inventando un nombre. Florencia. 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 Está preparando para la llegada de Florencia, así que esperamos contar con la compañía de todos ustedes en esta actividad. Vamos a tener juegos y bueno, también les invitamos a, si pueden, quieren hacer un regalito a Macarena, eh, nos avisen, nosotros vemos la forma de hacerles llegar una canastita entonces con todos sus regalitos. ¿Ya? Hermanas, también les invitamos a mantener siempre el contacto con hermanas a quienes ustedes ministran. En estos momentos necesitamos estar más conectadas que nunca. Ustedes son nuestro medio, nuestro vínculo para saber si es que las hermanas tienen alguna necesidad especial. ¿Ya? Le damos entonces el tiempo a nuestra querida Marina Burto, quien se ha preparado para darnos esta hermosa clase de hoy. Esperamos su participación. El tiempo es suyo, Marina. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a... Ya. Gracias por estar acá una vez más. Gracias por la oportunidad de poder compartir esta clase con ustedes. Una clase hermosa, llena de lecciones de vida, de algunas herramientas que nos enseña para poder utilizar en el aprendizaje de amar a todos en general, a las personas que estamos cerca, a las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, pero principalmente esta clase nos habla mucho sobre el amor a nuestros enemigos, cosa que el mismo presidente Dale Oaks en su discurso dice que no es una tarea nada fácil, entonces nos ayuda un poco este discurso a poder eh, adentrarnos en este gran desafío que nos pone El Salvador. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Pueden ver la diapo? Ya. Vamos a partir entonces. Presidenta, ¿puede leer, por favor? Les voy a ir pidiendo su ayuda para que podamos ir interactuando, ¿ya? Sí, claro. Dice, saber que todos somos hijos de Dios nos proporciona una visión del valor de otras personas y la capacidad de elevarnos por encima de los prejuicios. Hay algo que dentro de la clase haya tocado principalmente una fibra en su corazón y sobre todo dentro de la frase que acabamos de leer. Si quiere compartirlo, por favor. Anoche estaba leyendo la clase y estaba recordando algunas experiencias que tuve el año pasado, como primeriza aquí en la presidencia de la Sociedad de Socorro, y muchas cosas que tuve que poner en práctica, como esa escritura que dice la blanda respuesta quita la ira, algo así, y me di cuenta de que en verdad se puede hacer. A veces eh, nos encontramos con personas que a lo mejor no son muy simpáticas, que no nos tratan muy bien o que se enojan con nosotros por cosas que en verdad no hemos hecho. Y cuando pensamos que son nuestros hermanos o nuestras hermanas y nosotros respondemos de una manera amorosa, es como que todo lo malo se quita, se va. O sea, no hay ira, no hay rencores, no hay odio, no hay malas respuestas, no hay nada, simplemente todo se va. Y depende
de nosotros, en verdad. Si respondemos con amor, como que todo lo demás desaparece, lo malo desaparece. Y yo pude comprobarlo, o sea, que puedo testificar de eso. Gracias, Presidenta. El saber que todos somos hijos de Dios nos ayuda, ¿cierto?, a comprender que todos tenemos el mismo valor ante Él, que no hay nadie superior ni inferior ante nuestro Padre. Es como los papás que tienen sus hijos, ¿verdad? No hay uno más importante, no salvarían la vida de uno por sobre el otro. Nos ayuda a entender ese gran amor que tiene Cristo por nosotros y que por lo mismo también nos insta a que queramos a nuestros hermanos de la misma manera. Dice, vivimos en una época de ira y odio en el ámbito de las relaciones y de las normas políticas. Hermana Bárbara, ¿me quiere ayudar a leer, por favor? El texto que está al ladito. Desafortunadamente, algo de esto se ha extendido a declaraciones políticas y referencias hirientes en las reuniones de la Iglesia. En un gobierno democrático siempre tendremos diferencias en cuanto a los candidatos y las normas propuestas. No obstante, como seguidores de Cristo, debemos renunciar a la ira y al odio con que se debaten o condenan las decisiones políticas en muchos casos. Gracias. Esto tiene mucho que ver con lo que estaba hablando también la hermana Silvia, ¿verdad? Dice, debemos renunciar a la ira. Siempre nuestras observaciones y nuestras declaraciones deben ir en un marco del orden, del respeto, de la tolerancia, sobre todo, a las distintas formas de pensar de las demás personas. Antiguamente se decía, ¿oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesucristo vino a cambiar esto, vino a pedirnos que nos amáramos los unos a los otros, que amáramos a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y hacer el bien a quien nos aborrece, y orar por quienes nos ultrajan y nos persiguen. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto? ¿Algún hermano? ¿A quién veo conectada? ¿La hermana Daisy? Dice si tiene algún problema con el audio, ¿ya? Aquí estoy. Gracias, hermano. Veamos una de las enseñanzas de nuestro Salvador, que probablemente sea muy conocida, pero que rara vez se practica. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si puede comentarnos algo acerca de lo que acaba de leer, hermana, por favor. Nos muestra que lo difícil es lo correcto. No hay demasiado esfuerzo en amar a quienes nos aman y poner en práctica este mandamiento nos purifica, nos perfecciona, porque requiere que seamos humildes, requiere muchas veces que pongamos la otra mejilla, que seamos pacientes, que pidamos perdón, en fin. Por lo tanto, esta es la vía por la cual nos volvemos más como Cristo. Gracias, hermano. Muchas gracias. O sea, amad a vuestros enemigos y hacer el bien a los que aborrecen. Hermana Gloria, ¿puede leer, por favor? Eso. Tener paciencia porque de repente nos cuesta un poquito que tome los audios, ¿ya? Está muteada, hermana Gloria. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Durante generaciones se había enseñado a los judíos a odiar a sus enemigos y en esos momentos sufrían bajo la dominación y las crueldades de la ocupación romana. Sin embargo, Jesús les enseñó, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Sí. Gracias, hermana. Si quiere hacer algún comentario, bienvenido. Sí, yo creo que en estas circunstancias sí hay muchos países que han sido dominados, colonias, qué sé yo creo que si se han salvado ha sido por esa actitud humilde y de paz. Por ejemplo, en Alemania Oriental el régimen tenía confianza en los miembros de la iglesia y los dejaba salir a Suiza, a sellarse al templo de Suiza, porque eran personas confiables y volvían a su país. Entonces,
tenemos que tener siempre una actitud de respeto y tolerancia hasta que, bueno, hasta que el Señor decida cuándo esta gente pueda librarse de algún régimen opresor, etc. Pero también yo quiero acotar que hay gente muy mala, que no se trata a los enemigos de invitarlos a la casa, ni invitarlos a vivir con nosotros, sino que, no sé, yo no podría invitar a un pedófilo, por ejemplo, en mi casa ahora hay una red de pedofilia mundial que es terrible, o gente así, pero yo creo que no hay que desearles mal y pensar de que algún día ellos se puedan dar cuenta de los errores en que están, pero nosotros no podemos tomar acciones ante esas crueldades y esas cosas que están ocurriendo en el mundo. Nosotros somos llamadas gracias hermana, nosotros somos llamadas a ser pacificadoras, ¿verdad? A poder orar por aquellas personas que están equivocadas y pedirle al Padre que se haga siempre su voluntad. Hermana Verónica, ¿sí me puede ayudar a leer, por favor? Hermana Verónica Álvarez. Sí. Y enseñanzas tan revolucionarias para las relaciones personales y políticas. Sin embargo, eso sigue siendo lo que nuestro Salvador nos manda hacer. Amar a nuestros enemigos y a nuestros adversarios no es fácil. La mayoría de nosotros no ha llegado todavía a ese estado de amor y perdón, observó el presidente Gordon B. Hinckley, y agregó, requiere casi más autodisciplina que la que podemos tener. Hermana, si quiere compartir algo en cuanto a esto, yo quiero decir igual que fue súper revelador para mí esta cita, porque no nos pide la perfección, sabe que va a ser un desafío, sabe que va a ser difícil, y nos dice que va a requerir más de nosotros, más de lo que nosotros mismos podemos creer que podemos llegar a ser. ¿Si quiere comentar? Sí, yo creo que, bueno, esta clase es muy hermosa, la verdad, yo la he leído y también cuando la escuché del presidente Oaks, pero no es fácil, es un proceso, igual que el arrepentimiento es un proceso, perdonar también es un proceso, amar a nuestros enemigos es un mandamiento, hay que cumplirlo, pero no se hace fácil en todos los tiempos. Yo creo que cuando le hacen cosas a uno, es más fácil perdonar, pero cuando le hacen cosas difíciles a nuestros seres queridos, es más difícil. Es más difícil perdonar que le hagan daño a un hijo, a nuestros nietos, a las personas que nosotros amamos. Pero como dice ahí, requiere autodisciplina, más de la que podemos tener, dice. Entonces yo creo que aquí lo único secreto es orar y pedirle al Padre que le ayude a uno, que pueda también ayudar a las personas que pueden hacernos daño, que se puedan arrepentir, que si no se arrepienten no tengan poder para hacernos daño, y que nosotros podamos perdonarlos, aunque tengamos que tener distancia, pero con un corazón tranquilo. Claro. Eso. Que nos dé paz a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Probablemente las personas que nos hagan daño o que estén en contra de nosotros, nuestros pensamientos, no se vayan a arrepentir de lo que están haciendo, no les duela, no les llegue. Entonces la tarea es nuestra, porque el mandamiento es hacia nosotros, que creemos en Cristo y que seguimos sus mandamientos, de poder tener nuestro corazón en paz, en tranquilidad. Y es maravilloso poder saber que nuestros líderes nos dicen que saben que va a ser difícil, que no es algo que se espera de nosotros de un día para otro, sino es una constancia dentro de nuestra vida. Hermana María Paz, ¿sí está por ahí? Creo que la vi. Sí, hermana. Ya, Ya, dice, los 2 grandes mandamientos del Salvador, de amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y debe ser posible porque Él también enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gracias. Si quieres compartir algo sobre estas escrituras, cómo han entrado en tu corazón o cómo han sido especiales dentro de tu vida. Sí, yo creo que muchas veces estamos tan inmersos a lo mejor en lo que a nosotros nos sucede, tal como lo decían las hermanas, que de repente no nos damos cuenta de que el perdón o poder cambiar una situación depende solamente de nosotras. Y cuando buscamos, tal como muestra ahí la imagen y lo que dice la escritura, cuando
cuando buscamos al Señor, cuando le pedimos que nos ayude, que nos dé la paz y la calma que necesitamos, Él siempre nos va a ayudar en todo lo que nosotros queramos. ¿Ya? Yo siento que muchas veces el rencor y las cosas, porque hay momentos en los que no es nuestra culpa, vamos a sentir de que alguien nos ha ofendido o que o hay personas que pueden hacer muchas cosas para poder perjudicarnos, y claro, vamos a sentir que no es nuestra culpa, pero siento que el Señor nos ha dicho que si nosotros amamos a nuestro prójimo y le pedimos a Él que nos ayude, que nos abra nuestro corazón y nos llene de amor hacia las demás personas, nuestra actitud va a cambiar, nuestra percepción de las otras personas también. Y siento que cuando uno actúa de buena forma, sabiendo en que si yo actúo mal, no voy a estar haciendo lo que Cristo me pide, em, al final lo único que se llenan de odio, de amargura, vamos a ser nosotros. Creo que si nosotros le pedimos a Cristo que nos ayude y tener un corazón como lleno de amor por otros, nos va a permitir también ser un ejemplo para las demás personas y también para las personas que nos estén ofendiendo. Gracias. Gracias. Como hablábamos en la lámina anterior, dice que saben Jesús que no va a ser fácil, pero también nos dice que debe ser posible, ¿cierto? El presidente Ox nos dice, debe ser posible, porque también Él nos enseñó que pidiéramos, que buscáramos, que halláramos. Muchas veces podemos encontrar la respuesta en las escrituras, en las oraciones, como decía la hermana Verónica, es una gran ayuda, en nuestro teléfono directo con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y tenemos que buscar las herramientas que nos ayudan, que nos permitan a dar ese paso en cuanto al perdón, al amor, al poder sentir que los hijos de Dios son nuestros hermanos y que tenemos que tener esa misericordia y, como hablamos, también empatía, ¿verdad? Ahí sí. Acá vamos a empezar a hablar un poco sobre las herramientas que se nos dan para poder lograr este fin. Si alguna hermana quiere leer, que no logro ver quienes todos están conectados, por favor. Yo puedo. Gracias. Ya. ¿Cómo guardamos estos mandamientos divinos en un mundo donde también estamos sujetos a las leyes del hombre? Afortunadamente, contamos con el ejemplo del propio Salvador sobre cómo equilibrar sus leyes eternas con los aspectos prácticos de las leyes hechas por los hombres. Ya. Y si me puede ayudar, Paula, en la siguiente, porque tiene que ver con lo que leíste recién. Ya. Cuando sus adversarios buscaron atraparlo con la pregunta de si los judíos debían pagar impuestos a Roma, él señaló la efigie del César en las monedas y declaró, pues daba a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres comentar algo en cuanto a lo que acabas de leer? Sí, ¿podrías volverte a la otra diapositiva? Que hubo algo que me gustó ahí en específico. Me gusta eso que dice, como afortunadamente contamos con el ejemplo del propio Salvador. Y qué genial es poder tener, pienso yo, como ese ejemplo de alguien que en realidad vivió una vida tan limpia, tan pura, tan ejemplar, y nosotros saber que él verdaderamente existió, y tenerlo como ejemplo para mí es súper reconfortante, porque hay gente que tal vez no tiene una mira o alguien a quien seguir, y para mí tener como cabeza a Cristo es lo mejor, me encanta. Gracias. Y en cuanto a la lámina que estamos viendo ahora, dice, cuando sus adversarios buscaron atraparlo, es como, no sé si les pasa que muchas veces sentimos como miembros de la iglesia que hay gente que está buscando como por dónde entrar para poder pillarnos, para ponernos en jaque constantemente, como para poder cuestionar nuestras creencias. Y nos toca estar siempre preparados. Yo lo tomo como un desafío, como sé que algo me pueden preguntar que pueda dejarnos pensando, dudando, y creo que para esto siempre nos han enseñado que tenemos que estar constantemente estudiando, ¿verdad? Escudriñando las escrituras, viendo más allá,
pero también a la vez con simpleza, con amor. No es necesario que seamos eruditas en todas las ciencias, en todas las leyes, sino contestar desde el amor, desde el corazón, pero también teniendo una preparación. Y la inteligencia de Jesucristo ante esta respuesta me maravilla, me llena de amor hacia él, porque buscaban cómo hacerle daño, y fue tan inteligente en su respuesta que los dejó a todos callados, y era lo que él necesitaba decir, y era lo que ellos necesitaban escuchar. Es importante que podamos prepararnos para esto, para tener siempre la respuesta precisa, pero que nazca desde nuestra razón, combinada con nuestro corazón. ¿Alguna hermana que quiera leer? Una lista de ¿Hermana Carolina? Sí, puedo leer. Ya, Dice, da a César. Por tanto, hemos de seguir las leyes de los hombres, dar a César, para vivir pacíficamente bajo la autoridad civil, y seguimos las leyes de Dios hacia nuestro destino eterno. Pero ¿cómo hacemos esto? En especial, ¿cómo aprendemos a amar a nuestros adversarios y enemigos? ¿verdad? Como hablábamos recientemente, enseñó a través de lo que dijo que debemos seguir las leyes de los hombres, debemos estar sujetos a lo que nos piden cada uno de nuestros gobernantes, pero debemos concentrarnos en nuestra eternidad, en las cosas que debemos hacer según las leyes de Dios. Hermana Carolina, ¿algo que compartir sobre lo que acaba de leer? Que esto es importante, ¿no? Como miembros de la iglesia tenemos que ser respetuosos con las leyes, con las normas, con las reglas. Así a veces no estemos de acuerdo con nuestros líderes gubernamentales, etcétera. Nosotros debemos ser obedientes a las normas. ¿Y por qué hacemos esto? Y probablemente nos digan, ¿por qué haces caso si esto es incorrecto? O no, tal vez no incorrecto, o no estamos de acuerdo a la mayoría. Que nosotros también hemos aprendido a obedecer las leyes de Dios, ¿no? Porque sabemos que traen bendiciones. Y Él también nos ha mandado a ser obedientes con las leyes de los hombres, con ese ejemplo que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros debemos ser respetuosos, obedientes, y porque eso nos enseñó el Salvador. Muchas gracias, hermana. Dice, nuestro artículo de fe, escrito por el profeta José Smith, después de que los primeros santos sufrieron una severa persecución, ¿cierto? Pensaba en cuanto a esto, y después de ser perseguidos, acosados, sacados de sus hogares, y a través de formas fraudulentas de tomar las leyes de esos tiempos, el profeta fue inspirado para escribir estos artículos de fe con los que señalaban cuáles eran las principales creencias, ¿cierto?, de nuestra religión. ¿Alguna quiere leer, por favor, el artículo de fe número 12? ¿Lo leo, hermana? Gracias. Ya, dice, nuestro artículo de fe, escrito por el profeta José Smith, después de que los primeros santos sufrieran una severa persecución por parte de los gobernantes de Missouri, declara, artículo de fe número 12, creemos en estar sujetos a las leyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. ¿Cierto? Que claro, que preciso, que conciso, porque a la vez que está diciendo, creemos en estar sujetos a todo esto que se nos indica y que debemos obedecer, es dentro de las leyes. Muchas injusticias se estaban cometiendo, pero a través de la perseverancia y de la humildad de nuestro profeta, la iglesia siguió creciendo, siguió estando al pie, porque Jesucristo es nuestra cabeza. Y vamos a aprender un poquito más de esto. Tengo la pantalla muy chiquita. Dice, la enseñanza del Salvador de no contender con ira es un buen primer paso. El diablo es el padre de la contención y es quien tienta a los hombres a contender con ira. Promueve la enemistad y las relaciones de odio entre las personas y entre los grupos.
Si hay alguna hermana que quiera compartir alguna experiencia personal en que haya tenido que poner en prácticas este tipo de enseñanza, la que quiera compartir. A ver, mientras algunas se animan, les cuento, yo soy súper tímida, siempre les he contado eso, soy súper tímida. Y mi gran desafío en la vida siempre ha sido que mis llamamientos dentro de la iglesia han sido ser maestra. Entonces, es todo un tema para mí. Y cuando tenía como 19 años más o menos, me llamaron como maestra de escuela dominical para adultos. Y fue un gran desafío porque yo veía a los hermanos que eran sumamente estudiosos de la doctrina, muy eruditos, y yo decía, ¿qué voy a hacer una persona como yo que está recién aprendiendo, enseñando a personas tan eruditas? Y había un hermano que me la ponía súper difícil porque él cuestionaba muchas de las cosas que yo decía y me enseñó a poder aprender un poco más, a estudiar, a estar siempre preparada para darle una respuesta. Y con el tiempo fui entendiendo que yo no me tenía que preparar para eso, yo tenía que prepararme para poder ayudar a las hermanas o hermanos a aprender, pero también tenía que principalmente aprender yo y tenía que ser un recurso para El Salvador para poder llegar a sus hijos y que cada uno de ellos sintiera a través del Espíritu lo que tenían que aprender de lo que yo pudiera estar enseñando. Y un día terminó la clase, esperé al hermano y le dije que muchas gracias por el desafío, muchas gracias por ponerme constantemente bajo presión, porque me ayudaba a mí misma a ser mejor y a aprender. Y él estaba muy sorprendido y me dijo, gracias. Y sentí tanto amor por él, después de que estaba todos los días mirando, va a llegar el hermano y se va a sentar y me va a preguntar un montón de cosas. Y creo que esa es la mejor forma, siempre tratar de sentir amor. Y si no sentimos amor, si no sentimos paciencia con el resto de las personas que creemos que nos puedan estar dañando, llegar a la conclusión de que Jesucristo está ahí para nosotros, para darnos esa respuesta. De alguna u otra forma va a hacer sentir en nuestro corazón lo que debemos hacer. Una cita del presidente Monson dice, enseñó que la ira es la herramienta de Satanás, ya que enojarse es ceder ante la influencia de él. Nadie puede hacernos enojar, es nuestra decisión. Yo vi que estaba por ahí la hermana La Martínez. Yo una vez la escuché en una clase que ella comentó que había tomado la decisión de no enojarse. Y yo dije, oh, qué difícil, qué difícil es eso. Hermana La Martínez, si está por ahí, yo la vi conectada. ¿Qué día? No, no es la hermanita. No sé si está. Es que dice Fernanda La Martínez, hermana, no me acuerdo su nombre, pero si lo puede, sí, puede comentarnos un poquito, está muteada. No puede hablar, ya, pero me acuerdo mucho, sí, su carita me dice que sí. Yo me acuerdo mucho que usted comentó que dijo, yo tomé la decisión de no enojarme. Y como le digo, yo dije que difícil lo que dice la hermana, poder llegar a un punto de decir, no me quiero enojar más. Y leyendo esta cita del presidente Monson, me acordé de usted, porque él dice, es nuestra decisión, y sé que no debe ser fácil, y sé que muchas veces se nos es muy difícil mantener la calma, la templanza ante muchas cosas que nos pasan en el día a día. Pero si dice que es una decisión que debemos tomar, a lo mejor hoy es el día para muchas de nosotras, tomar la decisión de llevar paz a nuestro corazón. Y esa paz y ese amor que va a empezar a florecer dentro de nuestros corazones nos va a poder ayudar a ser mejores personas. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer, por favor? Yo, hermana, la ira es el camino hacia la división y la enemistad. Cuando evitamos la ira y la hostilidad hacia aquellos con los que no estamos de acuerdo, progresamos en el amor por nuestros adversarios. También ayuda al que incluso estemos dispuestos a aprender de ellos. Claro, esto va un poco en cuanto a lo que había hablado anteriormente. Vamos a seguir. ¿Cómo podemos desarrollar el poder de amar a los demás? Hay un método sencillo, indicaba el Elder Oaks,
que es de un musical que él escuchó y que dice que cuando intentamos comprender a personas de una cultura diferente y relacionarnos con ellas, deberíamos tratar de llegar a conocerlas. En innumerables circunstancias de la vida, ¿cierto? La sospecha o la hostilidad que siente el resto de las personas hacia nosotros se acaba cuando nosotros llegamos a ellos con amor, con empatía, a lo mejor con cosas tan simples como una sonrisa, una gana de conocerlos, pero conocerlos de forma genuina. Debemos aprender a no juzgar a las personas antes de conocerlas, aprender a ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales. Aprender a amar a nuestros adversarios y enemigos es buscar y entender el poder del amor. Estaban hablando, ¿verdad?, que es el Día de los Enamorados hoy día, que se celebra en muchas partes del mundo. Mucho tiene que ver, voy a tomar solo la parte del amor, que sea especial esta clase, que tenga que ver con amar en todos los sentidos y a todo tipo de personas. ¿Alguna hermana quería decir algo? Sí, hermana, quería compartir algo Sí, por supuesto. que en las escrituras el Señor nos enseña, ¿no?, que no debemos juzgar a las personas. Lo que sí podemos juzgar son los actos, ¿no? Actuó de forma egoísta, actuó de forma irrespetuosa, pero no es irrespetuoso, es egoísta, ya que Claro. ese juicio solamente lo da Dios. Quizás de esa forma tal vez nos ayude a decir que en esta oportunidad actuó de forma egoísta, pero quizá tuvo un mal día, quizás no se dio cuenta. Tratar de tampoco, de no ofendernos, ¿no? Porque también una parte para enojarnos es partir por la ofensa. Lo dijo directamente a mí y me quiso hacer sentir así. Entonces, tal vez ser un poco más comprensivos, caritativos, y hay el himno hay un himno que dice, yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender, el corazón esconde penas que no podemos ver. Entonces, quizás verlo por ese lado, ¿por qué está actuando así? Más aún si son amigos nuestros, tratar de ver qué le está pasando, en qué te puedo ayudar, por qué estás actuando así antes de juzgarlos. Quizás eso sea un Gracias, hermana. principio. Gracias. Practicar en todo momento la empatía, ¿verdad? Poder ponernos un poco en el lugar de los demás y entender que no siempre tenemos un buen día, no siempre las cosas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo están saliendo tan bien como nosotros quisiéramos. Y cometemos errores y tenemos que aprender también de eso. El presidente Ox dice, les presento 3 de las muchas enseñanzas proféticas acerca de esto, de cómo amar a nuestros enemigos. Si hay una hermana, la hermana Magda, si tiene audio, por favor. A ver, le leo. Gracias, hermana. Si puede leer, por favor. El profeta José Smith enseñó que un dicho avalado por el tiempo afirma que el amor engendra amor. Debemos amor abundantemente. Mostremos bondad hacia todo el género humano. Gracias, hermana Magda. ¿Puedo comentar? Sí, por supuesto. Es grande este mensaje, ¿no? Es grande porque tenemos que como estar entre nosotros con amor, ¿no? Todos, sin discriminación, sin ningún sentimiento negativo, debemos aceptarnos como seres humanos, porque todos somos hijos de Dios. Por tanto, con amor debemos ser fraternos y solidarios entre nosotros. Eso es lo que nos va a engendrar más amor, ¿no? Tenemos que mostrar bondad, como dicen, hacia el género humano, ver la sociedad, el bienestar común, el bienestar social de toda la sociedad como prioridad y trabajar por eso, ¿no? Eso es dar amor, porque no es solamente decir te amo, cantarle una canción de amor, sino es hacer el amor, ¿no? Hacia todo el género humano. Eso gracias, hermana. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquitito acerca de eso. ¿Alguien quiere leer una cita del presidente Handel, por favor?
Si hay alguna hermana que pueda leer. Como les digo, no las veo conectadas como para nombrarlas. ¿Leo yo, Marina? Gracias. El presidente Howard Hunter enseñó: el mundo en el que vivimos se beneficiaría enormemente si los hombres y las mujeres de todas partes pusieran en práctica el amor puro de Cristo, que es bondadoso, misericordioso y humilde. No tiene envidia ni orgullo, no busca nada a cambio, no tiene lugar para la intolerancia, el odio ni la violencia. Insta a una variedad de personas a vivir juntas en amor cristiano independientemente de sus creencias religiosas, raza, nacionalidad, posición económica, formación académica o cultura. Gracias. Qué sabias palabras, ¿cierto? Y qué precisas para lo que estamos viendo. Vamos a seguir, a poder avanzar con una cita del presidente Nelson. Si alguien quiere leer, gracias, Loreto. ¿Está la hermana Catherine Bonilla? ¿Estará conectada? No la vi, no sé si está. La hermana Marcia Cárdenas, por ahí, alguna que me pueda ayudar a leer. A ver, voy a leer. Ya, hermana. Ya, gracias. Dice, y el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a ensanchar nuestro círculo de amor para abarcar a toda la familia humana. Gracias, hermana Marcia. Si quiere comentar algo acerca de esto. Bueno, nuestros profetas nos dan el ejemplo, ¿cierto? Tal como en El Salvador, ¿cierto? Nuestros profetas igual nos dan el ejemplo. Y me encanta eso de ensanchar nuestro círculo de amor, porque si uno habla de círculo, nuestro círculo familiar es muy pequeño. Hay familias más grandes, más chicas, pero es pequeño. Pero si nosotros cuando, por ejemplo, trabajamos en la iglesia, tenemos la bendición de ensanchar ese círculo. Y pasa lo mismo en el término laboral, en los círculos que uno se mueve, pero me encanta que podamos expandir ese círculo y poder entregar amor a los demás. Y como decía en la clase también, amar a todos a pesar de las imperfecciones que tengamos. Y yo creo que eso es lo más difícil, cuando de repente hay una persona que a lo mejor esa parte que tiene que a nosotros no nos gusta tanto, o esa parte de su personalidad no es tan grata para nosotros, es donde más tenemos que esforzarnos para poder amar a esa persona. Y yo creo que ese es un trabajo continuo y diario, porque siempre nos vamos a estar encontrando en el camino con personas que a lo mejor no son tan empáticas, que no tienen tanta cercanía con nosotros, y es ahí donde tenemos que desarrollar el amor verdadero. Gracias, hermana. No lo puse dentro del PowerPoint, pero encontré que el presidente Nelson está participando en una asociación nacional para el avance de las personas de color. Y les voy a después compartir el link para que vean la declaración que hizo en el año 2020, en la conferencia que se hizo, donde participan diferentes miembros de Estados Unidos que tienen que ver con religión, con política, unidos, ¿cierto?, para que los derechos de las personas sean respetados independiente de su raza, de su color, de su denominación, y el amor con que se expresan los unos a los otros, y que llegaron a hacer una carta publicada que tiene el pensamiento de cada uno de ellos, y a pesar de lo diferentes que puedan ser, se aunaron un solo criterio para poder dar esta declaración en conjunto de que somos todos iguales, de que la simpleza del amor y la enseñanza de Jesucristo nos llevan a un mismo punto, al que veamos a todas las personas iguales. Y también señalan una frase de Martin Luther King que dice que el odio no puede expulsar al odio, solo el amor lo puede hacer. Y como les digo, les voy a compartir después en el grupo para que puedan leer esta carta y sentir el amor y admiración hacia nuestro presidente, como expande este círculo que dice que debemos ensanchar, ¿verdad?, para abarcar, como él lo hace. No solo lo dice, sino que participa para que todos podamos ampliar nuestro círculo, estar con aquellas personas que creemos que quizás son muy diferentes a nosotros,
pero que siempre podemos llegar a encontrar algo en común, algo donde empatizar, donde conocernos y respetarnos sobre todo. Una parte esencial del amor a nuestros enemigos es dar al César, ¿verdad? Lo que habíamos hablado anteriormente. Y aunque las enseñanzas de Jesucristo eran revolucionarias, dice que Él no nos enseñó a quebrantar las leyes, sino a buscar de forma inteligente y participativa de cómo poder hacer esos cambios que nosotros a veces creemos que se necesitan. Y las revelaciones modernas también en Doctrina y Convenio nos enseñan lo mismo. Ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no necesita infringir las leyes del país. Si nosotros somos unos buenos ciudadanos, si somos participativos, si tomamos nuestras responsabilidades y deberes de la forma más responsable posible, no deberíamos tener mayores problemas, ¿verdad? Pero también nos recalca que eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se hace con la fuerza de la ley, como decía la hermana Magda. No significa que debemos obedecer, significa que debemos obedecer, no significa que debemos estar de acuerdo con todo, pero siempre buscando los medios pacíficos para poder mostrar nuestro pensamiento. Así que en una sociedad democrática siempre tendremos la oportunidad y el deber, no solamente el derecho, sino el deber de persistir pacíficamente hasta las próximas elecciones, ¿cierto? Haciendo conocer nuestro voto, participando, ¿cierto? De algún, a lo mejor, acá, por ejemplo, en las torres que tenemos nosotros, tenemos un cabildo donde todos podemos dar nuestra opinión acerca de cosas que necesitamos para vivir mejor en sociedad, pero siempre hablando desde el respeto, desde nuestros principios, nuestros valores, y también nos hace conocer a más personas, ampliar nuestro círculo. ¿Alguien que pueda leer acá, por favor? Quedan unos minutitos. Yo, Gracias. hermana Marina. Sí, hermana Carolina, gracias. Ok, dice, la enseñanza del Salvador de amar a nuestros enemigos se basa en la realidad de que todos los seres mortales son hijos amados de Dios. Ese principio eterno y algunos principios básicos de las leyes fueron puestos a prueba en las recientes protestas en muchas ciudades de Estados Unidos. ¿Cierto? El presidente, el apóstol cuando empieza este discurso, dice que va a hablar mucho acerca de esto, de lo que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos, pero también que abarca y llega hasta todos los países que están sufriendo cambios, que están sufriendo realidades que no son fáciles de vivir y que nos ayuda también estas herramientas a poder llevarlo a lo mejor de mejor manera o tener una posición clara en cuanto a cómo debemos actuar. ¿Alguna hermana? Bárbara, si puedes leer por favor esta parte. Gracias. En un extremo, algunos parecen haber olvidado que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de sus agravios. Esa es la forma autorizada de concientizar al público y de centrarse en las injusticias del contenido o de la administración de las leyes. ¿Algo que comentar acerca de esto? Bueno, yo siempre he admirado mucho a las autoridades generales y cada uno tiene un background que explica un poco la dirección de sus palabras. Y yo siento que en gran parte la potencia de las palabras de Elder Oaks, por un lado es ser, por supuesto, un profeta de Dios, pero también sus estudios. Elder Oaks, presidente Oaks es abogado, entonces a mí me gusta mucho la forma en la que él utiliza en este discurso. Habla de la Constitución, habla de los derechos, habla de por qué es importante la ley, claro, pero pone por encima la importancia de la paz y del amor. Y yo creo que eso, viniendo de un abogado, de un hombre que estudió y que por lo tanto debe tener cierto aprecio a la ley, creo que es súper importante. Creo que si él nos está llamando perdón, a recordar, bueno, él está hablando de la Constitución de Estados Unidos, pero
De hecho, la Constitución de Estados Unidos fue un poco modelo Claro, de las lo que constituciones debería de para todos nosotros. nuestros países. Sí, exacto, en Latinoamérica. Pero sí nos llama a recordar de la importancia que es que seamos un pueblo y que nos reunamos pacíficamente. Nosotros tenemos que aportar a eso. Nos llama a ser personas de conciencia, de Claro. opinión, pero por sobre todo de esparcir paz y amor. Claro, dentro de nuestras opiniones o nuestros pensamientos siempre tienen que primar nuestras creencias, nuestros valores y lo que Jesucristo nos pide que hagamos. Y aún así, ser ciudadanos, ¿verdad? Ser ciudadanos modelos, ser ciudadanos pacíficos y que contribuyan a lo que queremos que tengamos como país o como sociedad. Nos quedan poquititos minutos, esta es una clase sumamente extensa, maravillosa, llena de inteligencia, pero de amor y de simpleza a la vez, que espero que lo hayan podido estudiar, leer, y las que no, que a través de esta clase les haya nacido, ¿cierto?, el interés por aprender más acerca de este discurso, que como les digo, es sumamente maravilloso. Dice que en el otro extremo, como había un extremo de cierto de poder manifestarnos en paz, una minoría participante y partidario de estas protestas, de los actos ilegales, ¿cierto?, que se han derivado de ellas, tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica y también en otras partes del mundo, parecen haber olvidado que las protestas protegidas por la Constitución son protestas pacíficas. Y hace un llamado que me llama mucho la atención, y como decía Bárbara, tiene mucho que ver con su lenguaje, con su forma de pensar. Todos nosotros, incluye a toda la sociedad, dice policía, manifestantes, partidarios, espectadores, debemos entender los límites de nuestros derechos y la importancia de nuestros deberes. Nos llama a todos a ser conscientes de esto y permanecer dentro de los límites de que la ley nos otorga para poder decir nuestro pensamiento. Así que la historia de los 2 primeros siglos de los Estados Unidos mostró la necesidad, ¿cierto?, de que se armara esta constitución para que se diera derechos y deberes a las personas, y también aquellos que eran esclavos, una vez que fueron libres, también pudieran contar con estos derechos, así como hoy en día que hay muchos inmigrantes en cada país, que podamos ser acogedores de estas personas dentro de las normas de la ley, ¿verdad? Poder darles un espacio para quienes buscan una vida mejor, que dentro de la legalidad podamos ser personas que estemos cerca de ellos, que aquellos que necesiten nuestra ayuda, y que podamos vernos a todos por igual. Dice, las enseñanzas de nuestro Salvador inspiraron la Constitución de los Estados Unidos y las leyes básicas de muchos de nuestros países. La lealtad a la ley vigente en lugar de la lealtad a aliados temporales es la mejor forma de amar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos, a medida que buscamos la unidad en la diversidad. El ser distinto o vernos a nuestros ojos distintos no nos hace distintos, somos todos iguales, como lo decía al inicio de la clase. Y esa diversidad es con la que tenemos que aprender a vivir hoy en día. Conocemos gente de todas razas, de todo tipo de culturas, y es necesario que podamos encontrar la belleza dentro de cada una de esas personas y poder hermanar, sobre todo. Yo pensaba en nuestros misioneros que son mandados a distintas partes del mundo y van con amor, como un desafío por delante, y vuelven con esa sensación de haber conocido a parte de su familia en otro lugar del mundo, quizás con gente súper distinta. Me pasa con mi esposo, que sirvió su misión en Paraguay. Ama Paraguay con locura, es parte de su vida, parte de su corazón, y si bien aprendió guaraní un poco, me dice, no hay nada más lindo como tratan a los indígenas, su pueblo en Paraguay, y él, como les digo, lo ama con todo su corazón porque aprendió a verlos desde el amor de Cristo. El saber que son nuestros hermanos ayuda a los misioneros a poder querer que todos volvamos a reunirnos con Cristo y con Dios. Con esto terminamos. Si alguna hermana quiere leer, por favor. ¿Yo, hermana? Ya, gracias. Saber que todos somos hijos de Dios nos proporciona una visión divina del valor de todas las personas y la voluntad y la capacidad de elevarnos por encima de los prejuicios y el racismo. Después de haber vivido muchos años en diferentes lugares de esta nación,
El Señor me ha enseñado que es posible obedecer y procurar mejorar las leyes de nuestra nación. ¿Si puede leer hasta el final, por favor? Él dio el mandamiento de amar y nos promete su ayuda si procuramos obedecerlo. Testifico que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y nos ayudarán. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, hermana. Termina con su testimonio, ¿verdad? De que lo que se nos pide no es fácil, pero sabe nuestro Padre y nuestro hermano Jesucristo que podemos lograrlo. Y si ellos creen en nosotros, también nosotros debemos creer en nosotros mismos y poder poner en práctica las cosas que hemos aprendido hoy. La empatía, el amor, el hablar desde el corazón, con nuestro raciocinio, nuestros valores y defender la verdad, la simpleza y la hermosura del mensaje de Cristo, de que todos somos iguales, que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y comparto esta clase con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Marina, por su hermosa clase, siempre tan dedicada, y podemos verlo incluso en clases online, una presentación de PowerPoint con imágenes hermosas. Muchas gracias por su espíritu y gracias a todos por su participación. Les recordamos solamente el único anuncio que vimos al comienzo. El día sábado 20 a las 18 horas vamos a celebrar el baby shower para nuestra querida Macarena, quien está en la espera de su bebé. Quienes deseen hacer llegar sus regalitos nos contactan por los medios que ustedes ya conocen y nosotros haremos la forma de hacérselo llegar a Macarena para ese día. ¿Ya? Nuevamente, gracias por estar aquí. Damos la bienvenida si es que hay alguna hermana que nos comparte con nosotros por primera vez y esperamos que se hayan sentido bien en esta clase. Vamos a terminar entonces con una oración.